para ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Patio de los Naranjos. De ahora en adelante simplemente les quiero cursar una invitación para que nos reunamos aquí cada domingo con un objetivo y bastante simple, que es decantar la semana política. Obviamente lo vamos a hacer con un debate y una conversación muy informada, contundente, pero también vamos a tener algunos tonos de humor y de irreverencia. Así es que hemos convocado al panel perfecto y es por eso que nos acompaña nuestro elenco estable, Hernán Larraín, quien es abogado y además viajero. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, ¿qué tal, Sole? ¿Destino favorito en la vida? En Chile yo me quedo con San Pedro de Atacama. San Pedro de Atacama. Y fuera, Bali, Indonesia. Maravilloso. Gran lugar. Perfecto. Vamos a conocer más acerca de ti, de tus ideas, por supuesto, en el curso de los siguientes programas. Pato Fernández es escritor, sí, pero es también pescador de mar. Bueno, Explícanos se hace lo eso, que se Pato. puede. ¿Ah? Explícanos eso. No, desde niño que pasaba muchas horas así en la orilla, me he parado en una roca tirando la cuestión al mar. ¿Pero te va bien? ¿Pescáis algo? Durante algún tiempo me fue bastante bien, pero como han sido arrasados los pescados de la costa, me va cada vez peor. Ya. ¿Y eso tiene que ver con la ley longueira y todo eso? Te dejo la palabra. Te dejo la palabra. Bueno, te dejo la palabra y Alberto Mayor no nos quiso responder respecto de una actividad personal, algún hobby, algo que lo Ni siquiera identificara. conozco la nieve. No conocen la nieve ni siquiera, Yo así es que nunca. le hemos puesto sociólogo y, señores y señores, hedonista. Eso sí. Pero será nuestra misión a fin de este programa, de este ciclo, encontrarte allí algún adjetivo. Hay que un tenga. equipo de investigadores trabajando. Tenemos un equipo trabajando por ello. Y José Francisco García, de ahora en adelante Cheche, porque Por todos favor. te conocen como Cheche, abogado y rockero, así, banda de rock. Sí, tenemos un grupito que tocamos de vez en cuando. No nos han invitado de la batuta a lugares interesantes, pero pudimos tocar hicimos una pequeña gira a Estados Unidos un minuto para despedir Ah, a bien. alguien y terminó buena la cosa. Ya, pero la gente pagó por escuchar. No, por favor, solamente pagaron copete y buena música bailando hasta las 4 de la mañana. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Espero que construyamos de aquí en adelante una aventura interesante partiendo, por supuesto, por este capítulo. A ver, nos pusimos frente a la papeleta de los 9 candidatos que van allí a la elección presidencial y pensamos cuál ha sido él o la protagonista de la semana. Y solo tuvimos una respuesta y por varios hechos que vamos a revisar. Evelyn Matei. Veamos la nota. A solo un mes de las elecciones, la semana política comenzó con una palabra sonando de boca en boca. Intervención electoral. Ni una intervención electoral. Mire, ¿qué es lo que es intervención? Para la oposición, esta performance. Es una gran candidata, pero tal vez lo más importante de todo, tiene todo para ser una gran presidenta de Chile. Yo creo que lo que los chilenos y chilenas quieren es que los 5 meses que quedan de este gobierno, el gobierno se dedique a gobernar porque todavía hay tareas pendientes. Dueto musical que no gustó a la expresidenta. Sin embargo, un viejo conocido le refrescó la memoria. Piñera hoy día hace lo mismo que hacía Bachelet con Frey y lo hace con Matei, lo que ya es un mal augurio para la candidatura de Matei. Año 2009, ir al sur de la presidenta Bachelet, quien la acompañó en la región de Los Ríos, el candidato presidencial de la Concertación. Mi gobierno se apoyó en una obra sólida desarrollada por los presidentes Patricio Elwin, Eduardo Frei, que hoy día aquí se encuentra en su calidad de senador de esta región. Espaldarazos recurrentes cuando las encuestas apremian, como esta. Bachelet empinaba, 25 puntos atrás figura Evelyn Matei, seguida muy de cerca por el independiente Franco Parisi. En cuarto lugar está Marco Enrique Sominami y el resto de los candidatos con porcentajes bajo el 4%. Señora Bachelet, nos vamos a ver en segunda vuelta, según la encuesta. Aún vamos atrás. Estamos creciendo todos los días, porque damos la cara. Medición que en la alianza volvió a generar lamentos. La UDI sembró divisiones y está cosechando un mal resultado. Claramente el candidato natural era Andrea Alamán. Y lejos, la mejor candidata que nosotros tenemos es Evelyn Matei. Contienda presidencial en la recta final, mientras La Moneda ya entonó la receta para los que queden tristes tras el 17 de noviembre. Con nosotros, Evelyn Matei. ¿Cómo
¿Cómo está, Evelyn? Hola, ¿cómo está, Soledad? Buenas Un gusto noches. saludarlos a todos ustedes. Ya los conoce a todos nuestros panelistas. Sí. Bien, partamos entonces de inmediato. Estábamos mirando allí la nota. El presidente se sumó tarde al canto, después de un septiembre negro en la alianza. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo siento que el septiembre realmente demostró que nosotros tenemos hartas diferencias respecto al pasado entre distintas personas. Y tampoco creo que eso sea malo. Y lo que yo siempre he señalado es que respecto al futuro no tenemos tanta diferencia. Y eso, en cambio, mis contendoras no pueden decir lo mismo. Por algo no han podido sacar todavía un programa. No sabemos si es que lo van a sacar mañana o no. Hay rumores de que podrían lanzar mañana el programa, pero ya lo tendría ella en sus manos, lo habría revisado. Lo habría revisado, etcétera, pero también vamos a ver cuáles son las reacciones entre ellos, porque yo creo que efectivamente tienen muchas diferencias entre ellos, y nosotros respecto al pasado también las tenemos. Volviendo sobre la alianza sí, y sobre su sector, voy a enumerar una serie de hechos que solo esta semana han contribuido de una u otra forma a un ánimo derrotista dentro de la alianza, y en específico de su campaña. Primero, la encuesta de la UDP, que la acerca en votación a Franco Parisi. Lo segundo es que el senador Antonio Horvath decide ser... me llamó la atención... el jefe programático de Franco Parisi. Pero lo primero que quiero decir es que me llamó la atención que solamente pusieran la encuesta de la UDP y no de la UDD. También. Que es bastante mejor para mí. Pero vamos a comentar sobre eso. Y que además predijo bastante mejor la última elección que la de la UDP. Para el caso tenemos esos números, ¿no? Que han estado allí comentándose. Sí. Lo segundo es que el senador de Renovación Nacional, Antonio Horvath, decide sumarse como jefe programático al comando de Franco Parisi. Lo tercero es que el ministro Jaime Mañalich, su ministro de Salud, dice que efectivamente Michelle Bachelet podría ganar en una primera vuelta. Entonces la pregunta es súper clara. ¿La están dejando sola a mitad de camino? No, para nada. Yo creo que primero que Jaime Mañalich diga lo que dijo es decir lo que puede suceder. Todo el mundo sabe que estamos peleando el segundo lugar y que estamos peleando por haber segunda vuelta. Sí, pero no ayuda, no aporta eso. ¿Sabes qué más? Yo creo que decir la verdad, al final lo único que hace es tener mayor credibilidad. Creo que esa gente que anda diciendo cosas que no son ciertas, al final nadie les cree. En segundo lugar, lo de Antonio Horvath. Mire, Chaguán, Lili Pérez, Carlos Larraín, García Ruminó, todos los demás están con nosotros y trabajando activamente, etc. Y por lo demás me parece súper bueno que alguien se preocupe de que ojalá tengan programa, porque creo que tener programa es un signo, es una muestra mínima de seriedad, así que uno es candidato presidencial. ¿Qué tan cerca ve a Franco Parisi? Más allá de las encuestas, porque yo he escuchado sus declaraciones respecto de que podemos medir esta encuesta o determinada metodología, ¿no? Pero siendo absolutamente sinceros y recogiendo también hoy día las declaraciones que hace Felipe Morandé, parte importantísima de su equipo, al reconocer que hay ciertos votantes que efectivamente pueden compartir ustedes dos y que es necesario salir a cazarlos en una eventual segunda vuelta. A ver, en primer lugar, las encuestas que nosotros tenemos, que son encuestas en realidad por regiones o por distritos y qué sé yo, no se acercan nada, no tienen nada que ver con las de las UDP, que nos dan bastante cerca, y sí son bastante parecidas a las que dio la Universidad del Desarrollo. ¿Qué diferencia tienen? Lo que la encuesta de la Universidad del Desarrollo, que fue la que mejor predijo la última elección, y que fue la única que dijo que había empate técnico entre Alamant y Longueira, la única. Esa da 26 yo y 10 Parisi. ¿Y en esos números usted cree? Nosotros estamos bastante cerca de eso. ¿Sus estudios dicen lo mismo, Evelyn? Sí. La verdad es que nosotros lo que vemos es que hay una distancia bastante grande. Ahora, respecto de Parisi, yo realmente lo que creo es que ahí hay un tema bastante complejo. Y es que yo creo que nosotros como país tenemos que sentirnos bastante orgullosos de lo que hemos logrado en los últimos 30, 35 años. Cuando uno ve de dónde partimos, un país con mucha pobreza, y vemos que realmente hemos logrado avanzar en pobreza, todavía no en equidad suficiente, pero sí en crecimiento, sí en generación de empleo, sí en que haya surgido una clase media nueva, empoderada. Yo creo que realmente no tiene nada que ver
con ese discurso en que todo está mal, en que todos son corruptos, en que todos los partidos políticos son unos frescos, en fin. Sé que va a comentar algo en particular y en específico sobre él, pero antes de ir a ese punto, me gustaría también abrir la ronda para nuestros panelistas, quienes están observando ahí atentamente, muchos de ellos de brazos cruzados. Nancy, hay que decirlo, trabaja en el comité político del comando. Del comando, Evelyn, así de la candidata. Pero le tienes una pregunta. Le tengo una pregunta, sí, Evelyn. La campaña se ha planteado de alguna manera también como una continuidad al gobierno del presidente Piñera, lo hemos visto en la franja, lo hemos visto en actividades públicas, pero si tú eres presidenta, ¿cuál va a ser más bien la diferencia? ¿Qué radicalmente harías tú distinto al presidente Piñera? ¿En qué sentido no es continuidad y cuál es tu sello en ese sentido hacia el futuro? A ver, continuidad obviamente el crecimiento que es lo que, y la generación de empleo, que es lo que a uno más le interesa, pero el crecimiento no porque sea bueno en sí mismo, sino porque es un instrumento para generar muchos recursos para programas sociales y es también un instrumento para generar empleo. Pero los sellos propios, yo diría, para mí el tema de dignificar lo público, que es algo que en realidad no ha sido un tema acá y que ha sido para mí un tema desde el principio. Cuando uno ve, por ejemplo, el tema del Transantiago, ¿cómo están viajando los chilenos? A veces como animales. El tema de la salud pública, donde se atiende el 85% de la gente. Me parece que no es aceptable que la gente tenga que esperar un año y medio para ser atendido por un médico especialista. Y yo pondría muchísimo más énfasis también en la primera infancia, porque es ahí donde realmente se producen las diferencias entre los seres humanos, entre aquellos que han recibido una buena calidad de educación y los que han tenido padres que no han podido estimular eso. Yo diría que un énfasis mucho mayor en la equidad. Nosotros durante mucho tiempo hemos estado con el tema de eliminar la pobreza, pero eso ya no es suficiente. Cuando tú tienes las tremendas diferencias entre los que más ganan y los que menos ganan, yo creo que el tema de apuntar con políticas públicas hacia una mayor equidad es fundamental si queremos tener un país digno, si queremos tener un país también más... igualitario. Más equitativo. ¿Sabes qué? Más integrado. Más integrado. Evelyn, Alberto, sobre el punto, sobre otro. Sí, yo revisando el programa me quedó una imprecisión que quisiera aclarar. La respuesta que... Qué bueno que lo revisaste. Pero por supuesto, me lo leí Dicen entero. que pocos leen los programas. Oye, Alberto lo trajo, se lo leyó completo, así que muy Mateo. Así que... Es lo siguiente, a propósito de la idea de educación gratuita, la postura de su programa es que, bueno, ya lo ha dicho muchas veces, además, de que no está de acuerdo con financiarle la educación a los más ricos. Sí. Cuando usted habla de los más ricos, a los que no habría que darle entonces educación gratuita, ¿de qué porcentaje de la población estamos 10%. hablando? Del 10% más rico. Así es. El resto tiene educación gratuita. El resto, paulatinamente. Chile no puede, en este minuto, al tiro, darle educación gratuita a todos. Probablemente llegaríamos a un 70% en este próximo gobierno para después tratar de ir llegando al 90%. Pero al 10% yo llegaría al 10% más rico recién en 20 años, 30 años más. Yo traje un gráfico, le voy a pedir a la dirección que lo muestre. Ese es el gráfico de ingreso en Chile. Marqué varios puntos, el último es el que vale porque usted dijo el 10%. Sí. Ya estamos hablando de un ingreso familiar en el 10% más rico de 1,4 millones hacia arriba. Ahí hay familias desde 1.400.000 mensual hasta 70 millones mensual. Ese es el 10% más rico. En realidad, el 1% más rico es lo único que importa en términos de diferenciación. Los demás, en realidad, están bastante más cerca del resto de la población. Estamos hablando de que 1,4 millones... ¿De dónde sacaste esos datos? CACEN oficiales de su gobierno. ¿De cuál? ¿Del año 2009? La 2011. La última. La última. Sí, ¿tú sabes? Sí, si nosotros tomamos esto, si los datos de la 2009 son iguales, no cambian nada, de hecho hay un poco más de ingresos, o sea, está un poco mejor la cosa. Bastante mejor en realidad, según los datos que aparecen en la CACEN del 2011. ¿El punto? El punto es, si uno va a pensar que esa gente que tiene 1,4 millones de ingreso hogar, ¿ya? Va a gastar 600, 700 mil pesos en aranceles universitarios para 2 chicos, por ejemplo. ¿Ya? Se está gastando la mitad, el 50%. El estándar mundial de gasto en educación superior es más o menos del 7% del hogar, no el 50%. O sea, estamos hablando de que usted dice que además va a ser paulatino, el otro va a ser con créditos, hay gente que va a pagar mucha más plata todavía. O sea, el tema de educación gratuita
no tiene que ver fundamentalmente con los más ricos. La gran pregunta que debemos hacernos es si acaso los ricos... La gran pregunta que debemos hacernos es si acaso, y usted explíqueme por qué no está de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con que los ricos paguen su educación. Lo que también estoy de acuerdo es que los ricos a través de impuestos paguen la educación de otros. ¿Por qué estaría mal eso? A ver, en primer lugar, no me parece que ese 10% necesariamente tenga que poner el dinero al tiro. Tú sabes que hay un crédito y que ese crédito ahora tiene un año límite que tú lo pagas y un porcentaje límite. ¿Pero vas a pagar más? Sí. ¿Perdón? ¿Vas a pagar más? No vas a... Sí, un crédito. Es un crédito, pero al 2%, en que está limitado al 15% de tu sueldo. Si estás sin trabajo, no lo pagas, y una vez que han pasado un cierto número de años, dejas de pagar, aunque exista deuda, ¿no es cierto? Así que no digamos como que algunos van a tener que pagar todo de su bolsillo con 1,4 millones, porque eso ya no es así. En segundo lugar, a mí me parece muy bien que sean las personas de más altos recursos los que más paguen. Y por eso que uno de los énfasis en lo que nosotros estamos hablando es terminar con la elusión. ¿Quiénes son los que eluden impuestos? Eludir impuestos en el fondo significa no pagar, pero legalmente, pero violando totalmente el espíritu de la ley. Como el presidente cuando vendió las empresas. Eso. Yo no sé si él eludió o no, tú a lo mejor lo has estudiado mejor que yo. Lo que sí te quiero decir es que para nosotros el tema de la elusión es inaceptable. Porque realmente no puede ser que mientras más ricos sean y mientras mejores abogados puedan pagar, menos paguen. Así pero que los más ricos paguen más, incluso financien al resto. Pero obviamente que lo tienen que hacer, o sea, pero eso es parte de cómo tú diseñas un sistema. Un sistema tributario, por supuesto. Lógico. Evelyn, tenemos 3 candidatas presidenciales en competencia. A tu candidatura está obviamente la candidatura de la expresidenta Bachelet y tenemos también la candidatura de Roxana Miranda. Ahora, tenemos la sensación de que faltan más mujeres en política, y eso no solamente es esta sensación de quienes vemos los distintos liderazgos políticos. Tú eres un tremendo caso, has pasado de diputada, senadora, ministra de Estado, en algún símil es la candidatura a Bachelet. Pero ¿cómo hacemos para que efectivamente más mujeres participen en política? Algunos proponen que la ley de cuotas puede ser la solución. Y hay bastante literatura sobre esta materia. Cuando uno en realidad mira los números de parlamentarias en el Congreso, nuestros números han ido mejorando en el tiempo, pero no son muy buenos. Mejoran a nivel de gobernadoras, por ejemplo, o de ministras. Entonces, la pregunta muy en concreto es, ¿cómo crees tú, que has estado ahí bastantes años, que podemos aumentar como país la cantidad de mujeres que entran al servicio público y dedican su vida a lo mismo que has dedicado tú? ¿Ley de cuotas, por ejemplo? A ver, yo lo primero que quiero decir es que nos faltan mujeres rectoras de universidades, nos faltan mujeres gerentas, nos faltan mujeres directoras de empresas, nos faltan mujeres en todo ámbito, también en la Corte Suprema, en todo. En los paneles, en los paneles, sí, lo estoy viendo un poco marcadito, pero ella es la principal. Pero aquí la Sol es la jefa, así que nadie se equivoca. Yo los mando a todos, así es que el peso aquí es del 80%. 10 para ustedes. ¿Está bien o no? No, pero eso es la primera cosa. Y lo segundo, nadie se imagina lo que es la vida de un parlamentario. Sobre todo si tú eres parlamentario de región. O sea, yo representé la región de Coquimbo, a la que quiero muchísimo, durante 13 años, en que prácticamente no había mi familia. Esto no es un problema de ley de cuota o no de ley de cuota. Mientras los padres no asuman su corresponsabilidad en la educación de los hijos, en el cuidado de los hijos, en las tareas de la casa, la verdad es que a las mujeres se les hace muy difícil en general trabajar. Quiero decirte que uno ve muchas mujeres con alto estrés, con depresión, porque se tienen que hacer cargo de la casa, lavado, planchado, que esté la comida, que esté todo ordenado. Tienen que hacerse cargo de los hijos, que si tienen un cumpleaños, que si está triste, que si tiene un amigo, qué sé yo, y además del trabajo fuera de casa. De la vida completa. Solo yo quiero contar una pregunta. La verdad es que la vida para las mujeres en Chile es muy, muy compleja, básicamente porque ellas han asumido 3 cargas y los hombres solo 1. En un sí y un no, en una pregunta que yo creo que conviene hacer en este momento, en un eventual gabinete paritario por imposición,
No ¿Mitad paritario hombre, por mitad imposición, mujeres? pero probablemente bastante cercano al paritario porque conozco muchas mujeres muy capaces. ¿Y que le gustaría poner en y esos que me cargos? encantaría estar en esos cargos, pero no por un problema de necesariamente acercarse a los números, sino que uno se empieza a dar cuenta que hay Generación de muchas mujeres oportunidades espectaculares a las que o a veces no han querido asumir responsabilidades por el tremendo costo familiar que eso significa. Que esto tiene. Pato Fernández tiene otra pregunta. A mí me dan ganas de preguntarte varios de las cosas que has dicho acá, entre otras de este orgullo por los últimos 35 años. Sí. Me pareció curioso la cifra 35 años. 30, 35, 25, ponle lo que quiera. 35 años son como del año 78, todavía pasan Ya. cosas espantosas, pero te quería preguntar 82, otra cosa. 83 que ya empezamos a Los degollados fueron después, pero te quería preguntar otra cosa. Debe ser, y te vimos acá A ver, Pato, no, eso no te lo voy a aceptar. A ver. Porque tú sabes que en materia de derechos humanos, Sí. yo he sido clarita desde un principio. Sí, pero cuando votaste nadie que más sí. estaba hablando. Pero votaste que sí. Bueno, ¿Cómo se apoya para que continúe un gobierno al que tú censuras de manera dramática? Está bien. ¿Y cómo te quiero decir? Y cómo los partidos que votaron que no, todavía siguen apoyando a Cuba. Donde No. todavía sigue desapareciendo gente. No. Siguen No. Corren todos a abrazarlo. No, yo creo que tú... Tú no. Yo por cierto que no, porque Pero, lo encuentro una pero dictadura muchos sí. espantosa. ¿Y y los que están hoy día en la concertación no apoyan todavía algunos? ¿El Partido Comunista a Corea del Norte? ¿Se arrepiente él sí, Evelyn? ¿Y tienen aquí a la Margot Honecker Pero o no? tú te quieres comparar Perdón, con eso. pero ¿la tienen a Margot Honecker acá o no? Pero yo quiero saber... yo no me voy a acercar al Es que yo Partido no te voy a Comunista. bueno, yo no te voy a aceptar. ¿De que tú me votaste que sí? No, eso absolutamente. Y es público y yo lo he dicho. ¿Y no te arrepientes? ¿Está bien? Perdón, yo lo que estaba hablando, y tú sabes que yo estaba hablando de términos económicos. No, por eso. Ya. Es que lo que pasa es que son dos cosas que a algunos nos resulta muy difícil de separar, sentir ese orgullo. Pero te quería preguntar sobre, porque había una imagen acá en la que tú salías con Piñera, digamos, cantando Canta y no llores. ¿Te hubiera gustado ser candidata en otras circunstancias? Porque me imagino que debe ser pesado, digamos, ser una candidata con una coalición muy compleja, que no es que tenga diferentes posturas, sino que se están sacando los ojos, donde algunos se están saliendo de partidos diciendo que sencillamente no hay dos almas, sino que como Platowski, sino que hay sencillamente dos mundos enemigos. ¿Te hubiera gustado que esto fuera diferente? Porque tú eres una persona que tiene ideas más liberales de las que has expuesto, tu personalidad no es exactamente igual a la que has tratado de restringir producto de tus socios, etc. ¿Te hubiera gustado otro tipo de plataforma ¿Tú para me ser ves muy candidata? triste? ¿Me ves deprimida? ¿Me ves acomplejada? No te veo tanto para decirlo. Entonces, en la estos verdad, momentos no. Pero Te quiero decir que estamos súper bien, estamos trabajando. Y ¿sabes qué más? Yo siempre he pensado que si hay distinta gente que ha vivido la realidad desde puntos de vista distintos, que tiene distintas profesiones y por lo tanto también tiene sesgos distintos, yo creo que esa complejidad lo que hace es mejorar la discusión y mejorar la toma de decisiones. No hay nada a lo que le teman más que a grupos homogéneos, que generalmente se toman fanáticos, que creen que son poseedores de la verdad y que pueden dejar la crema finalmente. Así que para mí el tema de la diversidad y la diferente postura... ¿Y tú te sientes más cercana a Jovino Noboa o a Sebastián Piñera? Porque son dos posturas clarísimamente diferentes. A los dos los quiero. Yeah. ¿Pero cuál más cercana? Bueno, yo claramente tengo posiciones mucho más liberales. Volviendo a la pregunta del Pato, que es súper interesante, habría sido más fácil en otro momento, ¿no? Esta ha sido una candidatura accidentada. Pero, ¿sabes lo que pasa? Yo siempre siento que uno le tocan las cosas que le tocan. Claramente yo no busqué esta candidatura, me cayó encima y lo he tomado con un optimismo y con una alegría. Y cuando se están todos sacando la mugre, yo, está bien, ya pasará. Y de hecho ha pasado y ahora estamos unidos y la verdad es que no me hago mayor problema. Y entre la alianza, sí, es que esto como un paréntesis, en la alianza, ¿quiénes se están sacando la mugre? Ya no más, si fue en septiembre. Fue en septiembre negro. No, sí tampoco, pero ¿sabes lo que pasa? Es que yo siempre siento que eso de asustarse porque la gente dice cosas distintas, la diferencia es que nosotros la decimos por la prensa. En la concertación los tienen con una tapa cerradita y ahí se está acumulando gas y se está acumulando vapor y de repente va a estallar. Porque ¿quién le cabe duda que la cantidad de diferencias, de hecho a muchos de ellos los han silenciado, tengo la impresión que a otros los han corrido de la campaña del comando? ¿Tenemos nombres de eso?
Es que no me consta, más bien son comentarios bastante creíbles, pero como no me consta, prefiero no dar nombre. Pero hay economistas que en algún minuto hablaron mucho y que hoy día están sumamente callados y según muchos ya alejados. Bien. ¿Quieres jugar, Evelyn? ¿Jugar, sí? ¿En qué? ¿Aquí con nosotros? Sí, po. Vamos al espacio de juego, entonces. El espacio de juego, hay un espacio de juego. ¿no Por sabía? supuesto, porque vamos a elegir una pregunta. Tenemos 3 personas. Ya. Hay que girarse, ¿sí? ¡Ah, miércoles! Aquí están. ¿Me pongo de pie yo o aquí mismo? Ustedes me dicen. ¿Sí? Bueno, Y mi marido vamos no me dijo a... nada que le iban a hacer y él está viendo ¿Reconoce a todos los presentes ahí, no, Evelyn? ahora. Él es Lucho. Sí. Tenemos a Luis Larraín, presidente de Fundación Iguales. No, ese no lo conozco. Colecciona soldados, ex vocero de gobierno. Conoce mucho Díaz. Burundi. Y no sé si lo reconoce. Bueno, ver. 34 años ya lo debe reconocer, ¿no? 3 hijos en común. Todos han formulado una pregunta para usted. Por Ok. supuesto que hay algunas más difíciles que otras. Ya. ¿Cuál selecciona, Evelyn? No, seleccionen ustedes. No. No, eres- Si yo aquí la selecciono protagonista es usted. La de él. ¿La de que quién? no lo conozco. ¿De Francisco Vidal? De Francisco. Veamos, escuchemos. Buenas noches, Evelyn. Quiero hacerte una pregunta que te llame a la reflexión. Fíjate que la paradoja que vive Chile es que un gobierno que ha crecido en promedio al 5,5, un poco menos dado este año, que ha creado más de 800.000 empleos, que tiene la inflación controlada, con esos datos el presidente y el gobierno tienen 1/3 de apoyo y tú, que eres la candidata de ese gobierno y de esa coalición política, claramente no tienes la primera opción en noviembre, tienes la segunda. ¿Cuál es la explicación para ti de una situación de ese nivel de paradoja? ¿O no será, una sugerencia para la reflexión, que el patrón de crecimiento en Chile, que ha demostrado ser positivo, al no ser acompañado por un patrón tan positivo en distribución, significa que esas buenas variables macroeconómicas no le llegan a una parte importante del país? A ver, parece, Claro. parece que él no estaba escuchando la primera parte cuando nosotros estábamos hablando. No, porque claramente- esto está grabado. Ah, estaba grabado. No, ya. esto está grabado, Ok, con anticipación, perfecto. no escucho nada Porque de yo eso. claramente lo que señalé, ¿no es cierto?, cuando estábamos hablando al principio, era que el tema de la equidad se ha hecho súper potente. Y creo que tiene que ver, creo que la paradoja justamente es que este tremendo crecimiento que hemos tenido y que ha generado una clase media emergente, que recuerda cómo sus abuelos vivieron muy mal y que no quiere que sus hijos vuelvan a vivir como vivían sus abuelos, está reclamando y está buscando una equidad y está pidiendo a gritos, por ejemplo, mejor educación, porque ellos saben perfectamente bien que la calidad de la educación te marca muy fuertemente en qué es lo que vas a hacer tú cuando seas grande. Son ellos los que ya no están dispuestos a esperar un año a que te atienda un médico especialista. Entonces, yo creo que justamente el éxito que hemos tenido en generar una clase media emergente, que es una clase media emergente empoderada, no como la persona de escasos recursos que estaba siempre pidiendo por favor que le dieran algo, yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Y quiero decir además... ¿Una clase que media justamente- emergente que va a votar por usted? que no sabemos bien por quién va a votar. ¿Ya? ¿Por qué pero no que- se ha capitalizado totalmente entonces? No. Yo lo que quiero decir es que vienen todavía 4 u 8 u 12 años súper complejos, muy complejos. Quien sea que gane esta elección, creo que va a tener una clase media, porque yo creo que esta es una clase media no política. Es una clase media que está hambrienta de poder conseguir, de vivir sin contaminación, de poder transportarse en forma digna, de poder tener acceso a una calidad de la educación razonable. Cosas en las que Chile realmente se ha quedado muy atrás. ¿Quieren hacer contrapunto? Yo quiero hacer otra pregunta, si es posible. Haga la pregunta que quiera. En el debate que tuvimos, el de la ANP, el cual no estuvo Michelle Bachelet, y esperemos que sí la podamos tener en este programa, tú apareciste como moderada frente a un grupo de candidatos que mostraba una gran diversidad, pero todos un diagnóstico muy crítico respecto del país. Y por lo tanto, tu moderación de alguna manera puede parecer para muchos poco atractivo. ¿En qué crees tú, o en qué radica tú, o ves tú, perdón, radicalmente un cambio en tus políticas públicas si eres presidenta? ¿Qué cosa requiere ser transformada radicalmente?
¿La reforma a la Constitución te estás planteando? No, claramente la educación. ¿Al sistema electoral? No, ¿A la educación? La educación. La educación es la que quiebra, la que termina con las clases sociales. Allá donde hay una educación pareja y buena para todos, desaparecen las clases sociales. Eso es lo que necesitamos. Y la verdad es que durante mucho tiempo hemos invertido cualquier cantidad en edificios, en ladrillo, en esto, programa y qué sé yo, y nos hemos olvidado que finalmente la calidad de la educación depende de si tenemos buenos profesores y buena educadora de párvulo. Y con 300 o 400 lucas, que son las que ganan, al principio no vamos a tener nunca buenos educadores y buena educadora de párvulo y buenos profesores. Disculpa, a ver, Y por lo tanto lo que yo estoy señalando, ¿no es cierto?, es que realmente tenemos que empezar a subir fuertemente los sueldos de los profesores para que en Finlandia, claramente el país con la mejor educación del mundo, ser profesor es ser miembro de una de las élite. Pero lo que pasa es que a ver, no me cuadra ese análisis por lo siguiente. El Banco Mundial ha señalado en un informe que el sistema chileno deliberadamente segrega a los estudiantes por clases sociales. O sea, no es que la educación chilena haya fracasado en el esfuerzo por tratar de sacar a las personas de sus clases sociales, sino que construyó clases sociales. Eso es lo que dice el Banco Mundial analizando nuestro modelo educativo, y tú no pretendes cambiar ese modelo educativo. Entonces me pregunto... A ver, yo he señalado claramente, Alberto, y eso tú lo debieras haber leído ahí, si que lo has leído, es que nosotros lo que queremos es que todos los padres puedan tener acceso, al menos en 4 años, porque no se puede cambiar todo en 4 años, que por lo menos los padres puedan tener acceso gratuito a los colegios que están dentro del 70% de los que pagan subvención escolar, siempre que esos colegios se comprometan a no cobrar subvención, por eso que estamos tratando de eliminar esas diferencias, y también esa misma subvención pagársela a los liceos públicos. Sí, pero tienes que cambiar el barrio. El colegio del barrio tiene que ser lo que funcione. Bueno, pero sí que eso es lo que estamos hablando. O sea, parte de la segregación es por plata, por el copago, pero parte de la segregación, y esa fue una de las primeras cosas que yo dije, es porque hemos construido una ciudad en que aquí viven los ricos, aquí viven los clase media, aquí viven los pobres y allá viven los extremadamente pobres. Y estamos todos bien separados. No se van a mezclar nunca. Y por eso que yo estaba hablando de que tenemos que también cambiar la ciudad. Si no cambiamos la ciudad, no vamos a cambiar la segregación, por mucho que terminemos con el copago. ¿Se nos acaban los minutos, Pato? Perdón, yo quiero sí, algo... Yo sé que eso está reservado, pero ¿tienen alguna pregunta ustedes, Pato, Pusiste como ejemplo a Finlandia y otras veces has puesto a Alemania. Son lugares donde la carga impositiva es infinitamente más alta que la chilena. ¿Te parece que es necesario avanzar en ese territorio para poder hacer todo esto que estás hablando? Subir impuestos. A ver, lo primero es que nosotros cuando estamos hablando, por ejemplo, de menor elusión, obviamente que ello requiere cambio tributario. Pero estos países no solo se preocupan de la menor elusión, sino que tienen una carga tributaria que duplica, si es que no un poco más, a la chilena. Pero cuando tenían nuestros grados de desarrollo no tenían esa cantidad de impuestos. Todavía entonces... Y además, la mayoría de ellos está viniendo ahora de vuelta. Recordemos que el pic de impuestos estuvo más o menos en los años 90, y cuando se dieron cuenta que ya sencillamente no eran capaces de seguir compitiendo y generando empleo y al mismo tiempo tener esa carga impositiva, empezaron a bajar. O sea, todavía no llega el momento de corregir, digamos, el proceso. Perdón, no es eso lo que yo he dicho. Lo que yo he señalado es que primero tenemos que meter mayor equidad por la vía de eliminar la ilusión. Porque la ilusión es justamente la que nos está llevando a que la gente que de más recursos sea la que menos pague impuestos. Tú cierras esas brechas y tienes una tremenda aumento en la recaudación. Sí. Yo te voy a quitar unos minutos. Mayor equidad. Porque sé, Evelyn, que ha habido un enfrentamiento prácticamente directo con Franco Parisi, ¿no? Lo hemos visto en los debates y ahora en lo particular con una denuncia que quieres establecer respecto al candidato. Lo que yo quiero señalar es lo siguiente. A mí me preocupa enormemente que hayan candidatos que realmente señalan que está todo podrido, todos los partidos políticos son un desastre, que justamente la gracia es no ser político, que además la mayoría de los empresarios son una lacra y que están metiéndole la mano en la billetera a todo el mundo. Franco Parisi. Franco Parisi. ¿Ya? Cuando en realidad, a mí me llamó mucho la atención cuando nosotros estuvimos en el debate en Coquimbo, que yo lancé una talla diciendo, no, si él no va a estar en ninguna parte en marzo. Y salió con una cosa de una agresividad increíble. Yo dije, ¿qué le pasa? Está como... ¿Tú te imaginaste alguna vez que iba a terminar compitiendo con Parisi? Espérate, yo al día siguiente me di cuenta que lo que tenía era miedo. Él.
olfato. Entonces empezamos a mirar cuál era su background. Y quiero señalarles que mientras él fue presidente de una sociedad que arrendó 2 colegios, hay 65 demandas por no pago previsional, por no pago de gratificaciones y por no pago de las indemnizaciones por año de servicio a sus propios trabajadores. Tengo acá los datos, cualquiera persona puede meterse a la página del Poder Judicial. Si pone Colegio La Fontaine, van a ver 65 demandas, mientras él era, acá están, lista tras lista tras lista de demandas judiciales de cobranza. Él se refirió públicamente a ese tema, Evelyn, y ha dicho que es una manera de enlodar su campaña y que estos son colegios que corresponden a una administración familiar, específicamente a su hermano. Yo quiero señalar acá, por ejemplo, aquí hay un fallo o un requerimiento del tribunal que dice: requiérase a don Franco Parisi Fernández en representación de Colegio La Fontaine para que dentro del plazo de 5 días establecido pague a los trabajadores demandantes la suma de 12 millones y tanto. Otro. Representante, Franco Parisi, Colegio La Fontaine, deuda de 2.100.000. Empezamos a mirar todos esos juicios, alcanzamos a mirar con mi equipo solamente 39 de los, porque son 65 juicios en un colegio y por lo menos 15 en el otro, son más o menos 80 juicios. Alcanzamos a mirar nomás 39. La plata que era de sus trabajadores, de la cual él se apropió, son más de 100 millones de pesos. ¿Y tú vas a llegar a un acuerdo en segunda vuelta con él? Exactamente no. Eso era justamente lo que quería decir. Miren, yo entiendo que una persona se presente como profesor y que esconda que es empresario de la educación con lucro. Yo puedo entender que una persona diga que va a vender su auto lujoso para pagar la campaña. Yo me pregunto por qué no lo vendió para pagarle a sus trabajadores. Yo puedo entender que un señor en el fondo diga que quiere pagar la deuda previsional, la deuda histórica de los profesores, pero me pregunto entonces por qué no le pagó a sus propios profesores cuando él administraba los colegios. Yo puedo decir que él se presenta como gran economista, pero en menos de 2 años le tuvieron que quitar la gestión de esos 2 colegios por la pésima gestión que hubo, deuda, reclamos de todo el mundo. Entonces la verdad es que no pudo gestionar 2 colegios y pretende gestionar el país. Entonces hay algo yo que lo no que quiero entiendo, revelar es que no voy a llegar a acuerdo con él. Yo fui ministro del Trabajo. Para mí esto de tener 100 millones... ¿Cómo se llama el chileno cuando tú le retienes la plata y no la pagas? ¿Cómo se llama? Alberto sabe cómo. ¿En chileno? No sé. ¿En chileno? Y en noruego podría ser. Retención. En alemán es sinvergüenza. Entonces, Evelyn. Evelyn, entonces hay algo... Entonces lo que quiero señalar es, aquí hay varias personas que están señalando que hay que tener buenas relaciones con él, etcétera, para ver de llegar a acuerdo con segunda vuelta. Renovación Nacional, dice. No voy a llegar a acuerdo con él. O sea, creo que este tema que él ha silenciado, que ha tratado de hacer aparecer como que es su hermano el que administraba los colegios, lo cual no es cierto, porque era él el presidente de esta sociedad. Quiero decir además que una vez que les tienen que quitar la administración de estos colegios, se hace cargo nuevamente la masonería, que han tenido que hacerse cargo, porque como ellos solamente arrendaban el colegio, no lo habían comprado, las deudas quedan a nombre del colegio. Entonces estos señores se quedaron con la plata de los trabajadores, ya llevamos más de 100 millones de pesos contados, plata de los trabajadores, y después entonces pretende ser acá el gran señor que va a arreglar la política. ¿Sabe qué más? Yo, ¿por qué estoy señalando esto? Porque más allá de que los políticos estemos prestigiados, desprestigiados, lo que sea, hemos logrado llegar a acuerdos, no todo ha sido malo, hemos tratado de sacar a nuestro país adelante, y que vengan a echarnos mugre a todos los trabajadores, a todas las personas que estamos en política, cuando él tiene esta historia personal que le ha tratado de mantener silenciada, la verdad es que me parece inaceptable. No entiendo entonces las declaraciones de un momento, no entiendo las declaraciones de Felipe Morandé entonces en la mañana, jefe programático de su campaña respecto.
de en segunda vuelta va a haber que apelar a los votantes de Parisi para que vayan a votar. Él no conocía esto, la verdad es que lo ha Pero no hay estado negociación con Parisi. de ninguna manera. Ya. De ninguna manera. O sea, la verdad es que lo que más me preocupa es que se nos empiecen a meter personas. Ya tuvimos uno con los trabajadores paraguayos en la política. Esto le hace un daño a la política que es feroz. Y por eso que hoy día yo quería dar a conocer esto en el programa de ustedes, porque tengan cuidado con esos lobos con piel de oveja que están prometiendo cualquier cantidad de cosas y tienen una historia personal horrorosa. Clarísimo el punto, no hay negociación. Queda por elegir si una, pero la tercera no la vamos a conocer, así es que aquí hay que elegir bien. Vamos a escuchar entonces a Jorge de Solmó. Bueno. Evelyn, quiero plantearle una inquietud. Yo como ciudadano cumplo con mis deberes, respeto la ley y voto en las elecciones. Usted al oponerse al matrimonio igualitario está diciendo que yo no puedo tener los mismos derechos que usted. ¿Por qué tiene que haber ciudadanos de primera y segunda categoría? Ya, tenemos esta pregunta. Después vamos a revisar la otra de todas maneras. Yo no creo que haya... a ver, en primer lugar, es como curioso que en realidad estemos todos tan metidos en un tema que yo creo que en gran parte está resuelto con el acuerdo de vida en pareja. Pero de una manera distinta. Es de una manera distinta. Pero también tengamos claro que hoy día la inmensa mayoría de los niños están naciendo fuera del matrimonio. O sea, el matrimonio efectivamente va en franca retirada, en parejas heterosexuales, de todos modos. Pero Evelyn, más concreto, ¿por qué no pueden casarse dos hombres? A mí lo que más me preocupa es el tema de la adopción. La adopción. Sí. De hijos entre una pareja del mismo sexo. Dos mujeres, dos hombres. Así es. Ya. A eso se niegan, eso está más en la línea de la UDI. Sí, y yo creo que perfectamente nosotros podemos tener un estatus que sea efectivamente un estado civil, porque hoy día existe soltero, existe divorciado, existe viudo y existe casado, ¿no es cierto? Tú perfectamente podrías tener personas conviviendo legalmente. Que sería bueno para todo el mundo y que sea un estado civil. Pero creo que efectivamente el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y ese es mi sentido. Y yo no creo que le esté quitando a él ningún derecho. Es básicamente como se llama. Perfecto. Veamos la última pregunta. Sí. Su marido. Ya. Ahora sí. Querida Evelyn, quiero decirte que como familia estamos muy orgullosos del esfuerzo que has hecho, la fuerza con que has enfrentado este desafío, que no ha conocido de sábados, ni de domingo, de descanso, ni 18. Queremos decirte que estamos contigo, te apoyamos y te vamos a apoyar siempre. Quiero preguntarte, ¿cómo te sientes de cara ahora a la recta final de esta campaña presidencial? ¿Cómo te sientes? Qué gran pregunta. ¿Qué les parece a usted? Lo primero que me siento es tremendamente, o sea, suertuda de tener un marido como él. ¿Sí? Siento que realmente ha sido un privilegio tan grande tener una persona. Cuando empezaron, él estaba en Nueva York cuando empezó a rumorearse que yo podía ser candidata. Y me llamó y me dijo, mándelos a todos a la cresta. Textual. Textual. No hizo Mándelos a todos a la caso. cresta. No hizo caso usted. No era mala. Era una buena alternativa. Sin embargo, cuando vio que estábamos UPA, se sumó con una generosidad, además que es muy inteligente y es muy trabajador, pero además es muy quitado de bulla y él han hecho una dupla súper potente con Felipe Morandé, que se ha portado un príncipe. Así que ¿cómo me siento ahora? Me siento llena de fuerza. Llena de fuerza. Y si alguien cree que estoy... Miren, este último mes va a ser espectacular. Hemos tenido ya una semana espectacular. Estamos todos unidos. Se produjo finalmente la unión dentro de todos nosotros. Sí, hay alguno y otro que no está. Me da lo mismo. No está derrotada, entonces. ¿Ah? No está derrotada. ¿Yo? Va a haber segunda vuelta. ¿Va a haber segunda vuelta? Va a haber segunda vuelta. Voy a pasar a la segunda vuelta, no tengo ninguna duda.
Y en la segunda vuelta todo puede pasar, de verdad, lo creo de alma. Está firmado, timbrado y grabado. Cheche, tu pregunta. ¿Y si la tenemos en segunda vuelta ganando? Obviamente sabemos dónde va a terminar. De hecho, la vamos a ver en el Patio de los Naranjos también caminando. Pero si pierde, ¿dónde vamos a ver a Evelyn Matei en marzo? ¿Dónde van a estar sus esfuerzos en un país en que hemos visto está crispado políticamente y donde su afán por avanzar en acuerdo, uno cada vez lo echa más de menos? ¿Dónde encontramos a Evelyn Matei en marzo si no es en La Moneda? En un colegio para alumnos vulnerables enseñando matemáticas. En lo que he querido, lo había anunciado ya antes, que yo no iba a la reelección como senadora. De hecho, yo ya había ido a buscar quién me podía reemplazar como senadora en la cuarta región, en la región de Coquimbo, a la que adoro, pero yo ya no quería seguir en la política. De repente me llamaron de ministra, lo hice con una alegría enorme, pero había dicho hacía mucho rato que yo tuve la tremenda suerte, igual que de Jorge, de haber ido a uno de los mejores colegios en Chile, pero becada. Y tuve la mejor profesora de piano de Chile, becada también. Y siento que ha llegado el momento en que yo pueda también, yo he sido una súper buena profe, una vieja de matemáticas. Profe de matemáticas. En realidad me financié toda la universidad haciendo clases de matemáticas y haciendo ayudantía. Es algo que me fascina. ¿De tiempo completo adiós a la política? ¿Bajamos todas las cortinas? Yo espero que sí. ¿Sí? Ese es un gran anuncio. Eso es un gran anuncio. O sea, el rey no le cantaría al presidente Piñera el 2017. Me lo van a cantar todos los alumnos, todos los días. Evelyn Matei, ha sido un gusto tenerla acá. Muchísimas gracias además por el tiempo, por la conversación. Y que les vaya regio en su programa. Sí, pues nos va a ir muy bien. De la franja política, que comenzó ya el viernes pasado, tenemos varios videos, varios jingles, algunos mejores que otros, creatividad. Es lo grande. Veamos. Acá empieza nuestra franja, que hemos querido hacerla desde la calle, desde los escritos en los muros de nuestro país, de nuestra ciudad. Acá está el proyecto de los chilenos. No abusen más de nuestras pensiones. Necesitamos una AFP estatal. Por eso, súmate al regionalismo. Asamblea Constituyente y Social ahora. Vamos a disputarle el poder y a cambiar la Constitución. ¿Me puedes explicar, Michelle, qué te mueve hacer esto? Por ti, no todos, por Chile. Mejor presidenta será. La diferencia es que lo que dice ella sí lo cumplirá. Evelyn presidenta. Yo no puedo votar, pero tú sí puedes. Ayúdanos a transformar Chile. Elige el otro camino. Depende de mí, depende de ti, depende de todos. Yo te propongo que transformemos a Chile. Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. Yo marco por Marco. Yo marco por Marco. Vota 4. Yo marco por Marco. Yo marco por Marco. Vota 4. Yo quiero que usted sea mi jefa. Pero todos los políticos roban, pues, señor. Yo no soy político. Yo soy igual que usted, profe. ¿Vieron las imágenes? Se estarán preguntando ustedes, ¿se vendió el Porsche? Se vendió efectivamente. ¿En cuánto se vendió el Porsche? En 27 millones de pesos. ¿Quién lo compró? Llamamos al comando. No nos quisieron decir quién compró el Porsche, que se transformó, Alberto, así casi como en un ícono, ¿no? O al menos de su campaña y de su franja. ¿Qué te pasa con Franco Parisi? ¿Quién es Franco Parisi? ¿Por qué ha subido así en las encuestas? ¿Y qué peso tiene? Yo creo que hay que entender el proceso. Él partió conectándose con la ciudadanía a partir de esto de la educación económica doméstica, que es algo que en Chile no se hace prácticamente, no se sabe. Entonces empezó con eso, luego empezó a denunciar adentro de esa enseñanza los puntos donde, y le dio una esperanza a los chilenos, que es bien interesante. Hoy día está muy en juego el tema de si acaso el modelo económico hay que cambiarlo o no. La mayor parte de la gente siempre es reticente a cambiar este tipo de cosas. Por tanto, Parisi te dice, mira, el problema no es el modelo, sino que
aquí hay una línea dentro de tu tarjeta de crédito donde aquí es donde te perjudican. Y ahí hay que entrar haciendo la pega. Si es que hacen que hacer la pega, superintendencia, qué sé yo, si hicieran la pega, si trabajaran, esto se resolvería. Entonces la solución que te da es sencilla, es fácil, te dice, tenga esperanza, esto se puede arreglar. El problema es que hay gente mala que está a cargo, hay gente incompetente, entonces la solución hace sentido. Y eso es lo que le permitió prender fuertemente. Yo creo que es una candidatura que no tenía en principio una búsqueda hacia la derecha. Estaba buscando espacio y de pronto encontró que en la derecha había un forado, había mucha confusión, todo lo que hemos visto, y empezó a crecer por ahí, y hoy día se define un poco más por ese lado. ¿Pero un voto de protesta? Bueno, hay algo que a mí me parece importante tener acá. Meo es el caso en algún sentido contrario, sin que él haya llegado a los niveles de populismo que le hemos visto a Parisi. Pero Meo hace el salto de institucionalizarse, de armar un partido político, el PRO. Pero hoy día parecieran que las encuestas no lo acompañen y obviamente el escenario es distinto de la vez anterior. Entonces la pregunta es, bueno, bajo este nuevo sistema de voto voluntario, ¿se premia este tipo de candidatos y al revés, se castiga a candidatos que tratan de institucionalizar un discurso político? Si la respuesta va a ser sí, se premia la demagogia, cierto populismo, estamos en un país, como país estamos en un problema, porque lo que deberá estarse premiando hoy día es básicamente institucionalizar. Liderazgos de los movimientos estudiantiles, en algún sentido de las calles, de las regiones, están dando el salto al Congreso. Meo saca un partido político. Si el camino va a ser el inverso y los Parisi son los que van a obtener los votos de la gente, aquí vamos a tener obviamente un problema y hay un sentido perverso. Ya, ¿cuál es tu lectura ahí, Hernán? Porque no tiene partido político, efectivamente no está institucionalizado y habla en contra de los partidos políticos. Sí, yo creo que está evidentemente tomando un discurso muy atractivo en contra de la política y está funcionando al menos en la encuesta y como fenómeno. Estamos conversando con él. Yo creo que lo que hizo Evelyn Matei hace unos minutos va a abrir una nueva polémica que va a ser muy potente en la semana. Pero tengo la impresión también de que detrás de ese fenómeno, particularmente por el voto voluntario, no sabemos bien exactamente cuánto va a calar. Y tengo la impresión de que las encuestas por teléfono o incluso las cara a cara es bastante fácil decir Parisi en la medida que está de moda. Como intención de voto. Exactamente. Yo quiero ver el día de la elección cuál es su capacidad de movilización real. No hay partidos detrás, no hay parlamentarios detrás. Es muy distinto a la posición que tienen, ¿cierto?, aquellos que están más bien formalmente participando en esto, el caso de segmento de jóvenes, ¿no? Exactamente. O sea, si él apunta a los jóvenes, y por lo mismo yo creo que hay un gran misterio detrás de su votación y creo que ese fenómeno de moda puede no ser tan potente electoralmente finalmente. Pato, ¿tú crees que es real esto de que está alcanzando a Evelyn Matei en las encuestas? Porque tantas lecturas que podemos hacer hoy día de esta fotografía, otras encuestas se equivocaron, ¿no? Las municipales que hablar en el caso de la B, por ejemplo, o el mismo Sabat. No sé si sea cierto, pero ese es su gran logro. O sea, comunicacional. Si algún éxito ha tenido Parisi en el último tiempo es posicionarse como que le está compitiendo palmo a palmo a Evelyn Matei. Ahora, si tú me preguntas qué pienso yo de Parisi, creo que es el mejor termómetro para decirle a Chile por qué aquí se necesita invertir mucho en educación y hacer de este país un país con un mejor nivel de formación, de cultura, etc. Justamente para evitar los peligros como Parisi. Si Parisi dice cualquier cosa, digamos. Esto lo sabe cualquiera que escuche con mediana atención lo que él dice. Propone, si hay que proponer una nueva constitución, propone nueva constitución. Si hay que ser de derecha, es de derecha. Si hay que decir que él no es político, no es político. Sería la primera vez en la historia de la humanidad que postula la presidencia de la República a alguien que no es político. Pero fíjate que hay una cosa que es importante, a ver, la diferencia entre el Meo de la elección anterior y Parisi hoy es que Meo venía de los partidos políticos de la Constitución y generó un quiebre que es algo que tradicionalmente en la política puede acontecer y efectivamente... Puede ser comparable por la juventud y por el peinado, pero no aquí hay una diferencia enorme, sustantiva, desde el punto de vista que efectivamente Parisi aparece corriendo por otra vereda, ¿ya? ¿Qué es lo interesante que a mí me parece que hay que rescatar de aquí? Si eso está aconteciendo, si Parisi logra efectivamente impugnar a Evelyn Matei, es que algo se quebró, algo se fracturó en el sistema político chileno, que es posible entrar a jugar sin haber tenido juego previo y poder ser relevante sin aparecer con ninguno de los actores relevantes de la política chilena. ¿Pero es que es relevante, Alberto? Yo creo también, Alberto. Sí, pero a ver, ojo, el Frafra lo que hizo fue en un momento, es bien interesante porque justamente el Frafra llega después de la derrota del sí, ¿ya? Y la derecha en ese momento, de hecho, si no hubiesen habido senadores designados, la Constitución habría arrasado en el Congreso.
Lo interesante es que después de la democracia de los acuerdos, con toda esta derecha que logra crecer, a mi juicio, gracias a la concertación, por todo lo que acontece, aparezca un liderazgo muy fuera de juego y que empiece y que logre romper la dinámica de los partidos. En ese momento la derecha no tenía partidos, venía el Partido Nacional fracturado y aparecen dos partidos nuevos. Hoy día hay partidos consolidados que él logra vencer. Algo se tiene que haber fracturado si esto es real. Si esto es real, si esto es real, hay que esperar la elección en NAM, ver en definitiva cuál es la votación, sobre todo por la gran incógnita que existe hoy, que es el voto voluntario. ¿Cuántos de todos esos se van a levantar de su sofá, especialmente de la alianza, de tu alianza, para ir a votar y apoyar a la candidata? Pero yo creo que Alberto tiene un punto. Aquí lo que está viéndose en crisis son los partidos. Es la estructura política más tradicional y fundamental en una democracia lo que está haciendo agua. Yo creo que la relación entre dinero y política es algo que nos vamos a tener que hacer cargo en serio. El financiamiento de los partidos, el lobby, el tráfico de influencia. Creo que el descrédito de la clase política es lo que generan las condiciones para que personajes como Parisi puedan jugar por el lado y hacerle un flaco favor al sistema en el largo plazo. Pero Hernán, sí y solo sí, lo que tú quieres fortalecer es a los partidos, ¿no? Y tú quieres en algún sentido fortalecer a la democracia representativa como concepto más amplio. ¿Y es esa la vía, Tete? Yo creo que sí, o sea, reforma a los partidos políticos, discusión sobre el financiamiento de la política. Yo donde veo que acá hay un problema. Yo me temo que el movimiento, yo sé, digamos, por lo menos la mirada liberal que yo, digamos, a la cual yo suscribo, simpatiza mucho con un modelo de democracia representativa donde tenemos que fortalecer a los partidos y en algún sentido, obviamente, oxigenar la política. Pero, y esto es lo que a mí me preocupa, muchas veces se han puesto sobre la mesa los temas de educación, plebiscito. Lo hicieron el movimiento estudiantil del 2011, ¿no? Los grandes temas, ciudad, plebiscito. Y el tema de la Asamblea Constituyente, yo tengo una lectura diferente. Yo me temo que la Asamblea Constituyente, igual que en general la idea de democracia directa, es básicamente mandar al tacho la basura, mandarle la estocada final a este modelo de democracia representativa que tenemos, donde el Congreso es legítimo, donde incluso todos estos líderes estudiantiles que están yendo al Congreso, en algún sentido ellos mismos van a echar abajo sus poderes. Entonces, a mí lo que me preocupa la Asamblea Constituyente y en general de esta idea de resolvamos todo por plebiscito, es que al revés de lo que todos se sostienen, los tipos como Parisi y los tipos populistas utilicen, con el poder que tiene el presidente en Chile, el asambleísmo y la democracia directa como mecanismo para echar abajo el Congreso. Yo eso lo veo nefasto. Ya, tengo que hacer les tengo una buena noticia. ¿Se las doy al tiro? A ver. ¿Sí? Vamos a brindar con agua por esa noticia. Bueno, tenemos nuestra cuenta de Twitter, ¿no? Que es Patio de Naranjos. Están apareciendo también las cuentas de nuestros panelistas, pero decirles que somos trending topic número 1, fíjense, en la discusión del momento. La cantidad de insultos. Si eso no los emociona, salud. Al menos a mí me emociona, número 1. No sé gracias a quién es, pero bueno, brindemos. Salud, Es una buena noticia. Oye, hay una cosa, el gin tonic está bueno. Hay una cosa que yo agregaría de lo que estamos hablando de los partidos, que es verdad que acá se ha producido una separación particular, un distanciamiento de la gente de los partidos, pero esto es un fenómeno mundial y que no sucede solo acá, que tiene que ver con las tecnologías, que tiene que ver con las posibilidades concretas y reales de la gente de participar y de incluso imaginarse una democracia no tan mediatizada como antes por los partidos, o como hoy día todavía por los partidos. No veo esto como una maravilla, sino que como un problema a solucionar. Como una realidad. Es como una realidad. Y yo creo que es un tema en el que el planeta político, digamos, va a tener que ir resolviendo. ¿Y cómo ajustar esto? La respuesta no está ni aquí ni en la quebrada de la Ají. Todavía no está. Pero es un tema, Déjame echarle pelos a esa sopa, porque efectivamente hay un tema que tú planteas que es importante, pero el desarrollo tecnológico no solamente tiene que ver con las comunicaciones, o no con las comunicaciones como las entendemos, sino que lo que es más importante hoy día es la importancia que tienen el sistema financiero, gracias justamente a las comunicaciones y a la velocidad de las comunicaciones, que hace que en realidad la política, a la hora de tomar las grandes decisiones del planeta, tenga un mínimo de importancia. Hoy día las grandes corporaciones pesan muchísimo más que el 95% de los países que están en Naciones Unidas. Entonces es un problema real porque finalmente lo que termina aconteciendo es que la disputa es entre las grandes corporaciones y por debajo los movimientos sociales que son capaces de presionar a los partidos. ¿Pero siempre en contra, siempre en oposición? Es que hay una tensión, o sea, no pueden estar a favor en un momento coyuntural, pero son intereses distintos. Los intereses de una gran corporación no tienen nada que ver con los intereses de una república. Entonces, la tensión va a existir y hoy día la democracia representativa está con un gran desafío a nivel mundial, efectivamente. Por eso la Unión Europea intentó construir un mecanismo político mucho más grande y por eso en América Latina se sugirió la idea de hacer una coalición política más grande de países, que no funcionó. Oye, estaba leyendo de las reacciones que hubo a la ENADE. ¿Vieron algo de la ENADE? Que se desarrolló esta semana. Sí. Bueno, comparaban a Franco Parisi con Chávez.
como una figura que todo lo promete, que llama además a no leer más ni comprar el Mercurio y la Tercera, a salirse del sistema. Es una buena idea. Bueno, pero es una buena medida. Pero es que tenemos evidencia, porque en realidad Parisi también tiene sentido, porque si bien la democracia representativa está siendo desafiada en todos los partidos, ¿no? En todos los países, los niveles de desafección de los chilenos con los partidos políticos son particularmente altos dentro de la región. Por eso figuras como las de Parisi son particularmente preocupantes y por el contrario, digamos, la clase política chilena tiene que tomar carta del asunto. O sea, esto ya el status quo no resiste más, porque precisamente Parisi en otros países han resultado nefastos para el sistema democrático. Pero la culpa no es de Parisi. ¿Pero un símil o no? Él es un síntoma de lo que está pasando. Yo siento que al final lo que estamos hablando, y tiene que ver también con la crisis de los partidos, y está directamente conectado, es la crisis de liderazgo. O sea, al final la renovación está siendo muy acotada, ¿cierto? Hay personas que nacieron del movimiento estudiantil, está Felipe Cast, son cosas casi con una mano, pero aquí lo que hay en el fondo, y en la Constitución en particular, es la figura de Bachelet. Sin ella, que además vuelve a ponerse, digamos, en primera línea, y con ella, digamos, la misma generación de los últimos 30 años, digamos. O sea, la pregunta es, para poder también tener y volver a revitalizar la política, es ¿quiénes van a jugar ese partido? Y tengo la impresión de que ahí los propios partidos son los que popularmente están no oxigenando, digamos, el sistema, y eso es parte de las explicaciones de personajes como Parisi. Bueno, tenemos reacción de Franco Parisi en Twitter. Dice en su cuenta, la candidata UDI sigue con prácticas mafiosas. Se ve que está observando nuestro programa y lo que estamos comentando acerca de él. Va a provocar reacción, ¿no? Lo que dijo Evelyn Matei respecto de esta candidatura. Bueno, quiero salir unos momentos de acá y preguntarles a todos ustedes, además acotado en su Twitter otros temas que vamos a ver más adelante. Quería acotarles lo siguiente. ¿Qué candidato, elijan ustedes? Esta es una pregunta abierta, con toda alternativa. ¿Qué candidato cosechó esta semana o por el contrario, qué candidato perdió puntos? Cheche. Parisi. Tú seleccionado, que cosechó o perdió. Yo creo que Parisi instaló comunicacionalmente dos cosas, que esto lo hace interesante, utilizando la encuesta de la UDP, que antes comentaste con Evelyn. Primero, que él está alcanzando a Evelyn y que él podría pasar a la segunda vuelta. Pero lo segundo, que es más relevante, es que él está instalando también, o intentando instalar, que él saca más votos que Evelyn Matei contra Bachelet en segunda vuelta. Así que si yo miro rápido el acierto de la semana comunicacional, quién jugó mejor su ficha, me parece que Parisi es el candidato, digamos, a mirar. Ya, ¿quién se arriesga con quién perdió? Porque ya tenemos 9 candidatos en la papeleta. Dejemos hablar de Franco Parisi. Es que yo creo que la otra persona que ganó. Por favor, gracias. Yo creo que Roxana Miranda instaló algo bien interesante. Yo creo que su campaña, su video sobre los ratones y los gatos es un muy buen juego para poder reflejar el problema que pasa en Chile respecto a la desigualdad y la representación de los poderosos supuestamente a los más débiles. Explícalo brevemente para aquellos que no lo vieron. El video básicamente dice que el problema es que hay una sociedad de ratones, ¿ya? O sea, todos los chilenos, digamos, que normalmente va cada 4 años a votar y en vez de votar por ratones, vota por gatos. Es decir, por gente que en realidad tiene muchísimo más, que tienen muchísimo dinero, tienen poder, son unos gatos grandes, gordos, gatos de campo que además andan ahí sacando cosas, qué sé yo. Con vida resuelta. Y hay gatos negros y gatos blancos, digamos. ¿Ya? Hay gatos negros que son de derecha, así bien feos, y hay unos gatos blancos que se parecen a Michelle. ¿Ya? Entonces, hay todos gatos. Son todos gatos. Pero uno vota por gatos, dice Roxana Miranda, y plantea entonces el tema, le hace una traducción al tema de la lucha de clases, al tema de las diferencias de poder en Chile, de un modo bastante interesante que yo creo que le permitió entrar en escena de un modo que no lo había logrado anteriormente. Algo distinto. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió, Pato? ¿Quieres seleccionar? No, yo creo como el Cheche que ganó Parisi, digamos, porque consiguió lo que la Evelyn no está consiguiendo con Bachelet. Siempre se pone mucho más atractiva la competencia cuando tú sientes que tienes posibilidades de alcanzar a alguien y acortar brecha. Y Parisi consiguió instalar, digamos, la sensación de que él está en competencia. La gran batalla de la Evelyn Matei es generar la sensación difícil de que está en competencia con Michelle Bachelet. Y que es lo que nos dijo además esta noche. Y a mí me encantó, yo también me gusta la aparición de la Roxana Miranda, creo que pone, no lo que plantea, porque eso es difícil de aprenderlo, pero sí la puesta en escena que hace. O sea, Roxana Miranda efectivamente pone en escena arriba del escenario político a un tipo de personaje que no suele tener la posibilidad de estar. ¿Y nadie en esta mesa va a hablar de los dichos de Tomás Jocelyn Hall? Wow. Perdió, impresentable, ganó, el vocero. por favor.
Sí, ese es yo creo, un perdedor importante cuando critica, ¿cierto?, a la mujer de Marco Enrique. Trató de escort, ¿no? Exactamente. Es gravísimo. Conejita y el de Conejita Playboy. Sí, sí. Inaceptable. Ahora, mi perdedor, lo de Jocelyn Hall a mí me parece que es como un lugar peor, un lugar común, pero un gran perdedor también, a mi juicio, es la franja electoral, sobre todo la parlamentaria. La pobreza de contenidos que está entregando, un lugar que otrora era sinónimo de entrega importante, de debate político, de algún nivel de información. Yo creo que ahí hay algo a mirar para los partidos políticos. Yo creo que es poco convocante a la casa de este voto voluntario. De eso se ve poco en la franja, pero te interrumpimos, Hernán. No, yo iba a hacer un comentario, pero hago un puente con lo que dices tú. Creo que todavía no estamos aprendiendo en términos de campaña lo que significa la movilización bajo la estructura del voto voluntario. La comunicación de la franja, de todos los candidatos en general, vienen jugando con la misma lógica, el mismo software de los últimos 20 años y cambió radicalmente el sistema. Ahora, con todo, creo que ganadores son particularmente los chicos. Los Esfeires, los Claude y la Roxana Miranda también, porque tienen un trato igualitario en materia de secundajes en televisión. Ahora vienen 2 debates. Creo que la fragmentación que se ha comentado tanto por tener tantos candidatos y que en los últimos meses ha estado más bien concentrado en Michelle Bachelet y Evelyn Matei, últimamente con Parisi y Marco, va a abrirse aún más y eso creo que va a ser clave para que efectivamente ocurra una segunda vuelta. Ya, ¿habrá segunda vuelta efectivamente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Michelle Bachelet probablemente va a llegar muy cerca, pero no creo que logre... Lo que pasa es que hay una dispersión de votos. Es natural que entre los candidatos más chicos, fuera de los 4 principales, sumen 8, 7 puntos, y entre los 2 siguientes probablemente sumen otros 20 y tantos puntos. Entonces, es muy difícil pensar, ¿ya?, que realmente pueda romper 50 puntos en primera vuelta Michelle Bachelet. Creo que es un desafío mal puesto por el comando. Además, estamos en pelota. Sería más natural. Estamos en pelotas tecnológicamente. Realmente no. Estamos en pelota tecnológicamente. Para entender. Su respuesta, por favor. Entender. No, ya se están. Ya en algunos capítulos futuros podremos ver algunas otras cosas. Pero estamos en pelota tecnológicamente en el sentido de que las encuestas, los estudios que tenemos, comentábamos antes, se han escondido muchas encuestas que teníamos en el pasado de manera impune. Y en realidad no estamos siendo capaces, porque recordemos, esta es la primera encuesta, la primera elección presidencial y parlamentaria con voto voluntario. Lo que tuvimos en elecciones municipales fue un piloto, ¿no? Pero Cheche, lo que pasa es que las encuestas también están como entre paréntesis o en entredichos. Sí, incluso ahora se está utilizando, no sé si lo leyeron hoy día, de un software, el mismo que se utilizó en la campaña de Estados Unidos para medir dónde están tus votantes, qué tan fieles son. Un software. Pero porque no se invirtió en esa tecnología. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Pero pueden seguir hablando. Muchas gracias a todos aquellos que comentan para bien y para mal en Twitter. Todo es bienvenido, así es que recibimos todo tipo de comentarios como este. Dice, los comentaristas, Jerry Oliver, perdón, los comentaristas son de la nueva mayoría. Sería bueno, dice, que lo digan. Derecha, evidentemente. Yo me siento un liberal de tomo y lomo, centro derecha. ¿Qué es eso? Un liberal de tomo y lomo, libertad en todo, en lo económico, en lo político, en lo cultural, lo valórico. ¿Sí? Sí. Ya. Yo cambio permanentemente. Un día en la alianza, un día en la nueva mayoría. No, eso no ha llegado a estar nunca. ¿Cómo en qué sentido cambias? No tengo una mentalidad muy militante. Tengo los votos, sé por qué voto, cuando voto, esta vez votaré por Michelle Bachelet, pero no, eso de cuadrarme con un partido o algo me resulta de lo más ajeno. Pero más bien concertacionista, Pato. He votado siempre por los candidatos a presidente concertacionistas hasta acá, pero no soy un militante, digamos, para nada, no. La concertación la daría por terminar hace un rato atrás ya. ¿Sí? Sí. Bueno, es que ya terminó además. Sí, ya terminó, ahora es la nueva mayoría. No sabemos. Es más. Sí, yo la verdad es que soy de izquierda y soy muy anticoncertacionista, así que no podría ser la nueva mayoría. Y de hecho, soy abstencionista normalmente, no he votado hasta ahora en ninguna elección. Esta probablemente sea la primera, probablemente solamente porque está esta idea de que hay que marcar a C. Y que me pusieron el problema de que además tengo que optar por alguien para marcar a C, porque si... ¿Y ya elegiste, Alberto? No he elegido todavía. Estoy esperando que todavía... El voto secreto, Hernán. El voto secreto, Hernán. ¿Y Hernán? Ya sabemos. ¿Algo así como la nueva derecha? La nueva derecha. ¿Así como la de Piñera? ¿Así como la nueva derecha? Está en construcción. ¿Con quién se pelea esa nueva derecha? Está en construcción. Paciencia. Paciencia que ya veremos. La nueva derecha dista de ser una nueva mayoría, eso todavía. Eso sí. Oye, pero son todos honetistas, ¿o no? Sí. Gracias por el apoyo. No te escuché, Pato Fernández. Sí. Vamos, que se Fernández. Espérate. Oye,
Punto importante, hemos hablado muy largo y tendido, decantado la política de esta semana, tal como lo decía al comienzo, pero no hemos hablado de una de las grandes protagonistas, pues probablemente, según las encuestas y los estudios, la futura presidenta de Chile, la UDP, le da un 37,3% a Michelle Bachelet. Señores, ¿algo que decir respecto a la candidata? ¿Qué esperamos aquí, o no? Sí, lo que pasa bueno, sí, ese eso es muy punto es importante. súper importante. Sí, sería bueno que estuviese disponible para poder conversar. Le cursamos esta invitación, lo haremos también a través de su comando. Sería excelente. No, yo creo que Michelle Bachelet ha administrado muy bien su capital, y su capital para mí tiene que ver con que ella se ha convertido en el escenario de la política chilena en vez de ser un actor. Ella deja que los demás traten de presionarla, tensionarla, y ella siempre se mueve como ella es el escenario y simplemente espera. Por tanto, por eso probablemente no le gusta mucho ir a paneles, ir a cosas, porque eso significa ser actor. Y no es lo más cómodo. Pero yo creo que lo complicado de eso es que cuando uno llega a gobernar, necesariamente es actor. Y sobre todo es actor ejecutivo. Y eso es bastante intenso. Entonces yo creo que es bueno que ya dé el paso y haga la transición hacia convertirse en un actor más de la escena. ¿Ya se siente presidenta, Cheche? No, yo creo que nuestra democracia probablemente sí. Nuestra democracia es más pobre sin que Michelle Bachelet debata y sin que Michelle Bachelet entregue su propuesta a todos los chilenos. Me parece poco democrática esa actitud y ojalá la cambie, y los siguientes debates que tengan, y ahora me imagino los próximos días entregar su programa de gobierno, tengamos esos elementos para que simplemente concurse, digamos, por la simpatía, el cariño y el voto de los chilenos. Pero para eso, debatir y tener programa de gobierno es fundamental. Pero dijiste la simpatía y el cariño, ¿eso no es minimizarla? No, por supuesto que no. Ella no compite solo por eso. No, al revés, ella tiene ella es básicamente emoción, digamos, ¿no? Probablemente cuando Evelyn Matei es mucha racionalidad, ella es mucha emoción. Pero para tener un voto informado y para que nuestra democracia sea más profunda y potente, necesitamos que ella concurse en los debates y que además entregue su programa de gobierno. Pato, cuando volvió a Nueva York, la primera entrevista te la dio a ti. ¿Qué cambios has visto desde esa fecha a ahora? ¿Más posicionada? ¿Más clara en sus definiciones? ¿Más convencida? No sé si más clara en sus posiciones y más convencida, pero yo creo que a ella le ha tocado ser una candidata anómala, cosa que a mí me resulta bastante aburrido, no me alegra, digamos. Pero acá podemos analizarla, si nos gusta más o menos lo que va diciendo, pero ella está preparando un gobierno. Hacerse el leso con eso, creo que es no entender por qué la campaña aburrida de la Michelle Bachelet o de la nueva mayoría está siendo así. La razón es que ella no puede prometer cosas que no va a hacer. Cada palabra que dice Michelle Bachelet hoy día va a ser testeada en un futuro gobierno. Está en una situación extremadamente desigual con los otros candidatos en ese sentido, para bien y para mal. ¿No tiene contrapeso? Es que lo que diga hoy día Michelle Bachelet, a mí me gustaría que fuera, como dice Alberto, digamos, me parecería mucho más interesante, pero creo que es falsear la realidad. Ella lo que tiene que hacer hoy día es barajar un amplio rango de mundo político y social en el cual se han terminado incorporando buena parte de los movimientos sociales, más allá de esta alianza nueva entre desde el Partido Comunista hasta la DC, y tiene que barajarse con este mono. Pero Paco, ¿a ti te parece responsable de alguna manera no tener programa? Porque al final lo que eso demuestra es que quiere tener a distintas facciones, digamos, alineadas en una ambigüedad. Es un gran paraguas. Pero esas expectativas que está generando muchos grupos, que algunos esperan una cosa y otras otra, sí. Es hoy día... Es que el problema de la expectativa es lo grande. Yo me imagino que su gran tema justamente ahora, y por eso es que se vuelve tan aburrida la campaña, es morigerar es calcular esas expectativas. Ella está en las antípodas de París, digamos. No puede permitirse los lujos que se puede permitir Marcel Clot, Parisi u otros. Pero sus expectativas son infinitas. Ella misma ha dicho que tiene que ser responsable por sus dichos. Son cambios radicales, nueva constitución, claro, yo ya no me puedo imaginar, ya no me puedo imaginar cómo va a ser Michelle Bachelet y su gobierno para llevar adelante tres cosas que ha dicho con mucha claridad, que son nueva constitución, reforma tributaria y transformación y educación gratuita. Yo no me puedo imaginar cómo un gobierno se puede bancar esos tres. En 2 años y medio. Esos tres moles. En 2 años y medio. Entonces, cuando se piden las otras cosas de mayo, ya me empiezo a preguntarme. ¿Y cómo? O sea, es que se produce el paso muy grande entre la discusión ideológica, cultural, al paso por la realización política. Muy importante. Fíjate que esas tres cosas que parecen tan grandes, hoy día son un mínimo.
Y eso habla también de las transformaciones en el país. O sea, tú decís, bueno, pero es que son grandes cambios. Sí, pero resulta que son el mínimo hoy día. O sea, desde ahí tiene que partir cualquiera. Ya, vamos a cerrar la discusión, entre otras cosas, porque 2 de nuestros panelistas tienen hijos muy pequeños, uno de 2 meses y otro tiene gemelos de 3 meses. Ya vamos a ir contando más adelante acerca de la vida privada de nuestros panelistas, cosa que también nos convocan. No pongan esa cabeza. Hora de despedirnos. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un gusto para mí compartir con ustedes. Buenas noches. Un gusto, pues. Buenas noches a ustedes. Gracias por estar ahí. Como despidiéndome de ustedes, pero no.